manifestaciones de técnicas de litigación en el Código Procesal Penal. Una de las figuras bastante utilizadas, como la tutela de derechos, los mecanismos de técnicos de defensa, ¿no? Y así como las audiencias de prisión preventiva y los mecanismos que se utilizan. Vamos a abordar entonces el tema de control de plazo como una de las simplificaciones o una de las manifestaciones del Código Procesal Penal para hacer un tema de control propiamente bajo el proceso, bajo el principio de garantismo, bajo el principio de control que opera y que se le ha dado en este modelo adversarial, controversial, al juez de garantías. Entiéndase que el juez de garantías es un juez que va a verificar, entre otras cosas, el debido proceso, el correcto emplazamiento, que va a verificar todo lo que nosotros consideramos dentro del Código Procesal Penal. Esto es, el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, va a verificar también el correcto desarrollo de los mecanismos procesales, el principio de contradicción, igualdad de armas, ¿no? Y sobre todo, como una garantía establecida, como su propio nombre lo dice, juez de garantías, va a verificar las garantías del cumplimiento, el cumplimiento de las garantías del garantismo procesal. Y dentro de ellos, uno de los mecanismos es que durante el proceso de investigación no haya partes procesales que cometan actos ya sea dilatorios, obstruccionistas, y cómo no decirlo también que no haya un exceso en el proceso de investigación. ¿Cómo es que la Fiscalía no pueda sacar plazos de investigación más allá de lo permitido y que esto está sometido de una manera libre y espontánea a todas las partes procesales? Sin embargo, dentro de este control de plazo tenemos que tener en cuenta que nosotros, frente al proceso de investigación, frente a los mecanismos que tiene la Fiscalía contra un investigado, estos vayan a ser sujetos pasibles de poder accionar un mecanismo que le indiquen al fiscal, en un primer término, de que el plazo de la investigación tiene un límite. Como ya se ha dicho, no hay actos de investigación perpetuos, permanentes y que sobre todo no estén sujetos a control. Y este es el mecanismo o la vía idónea para nosotros poder controlar dicho acto, dicho proceso. Entonces nosotros, verificando esa circunstancia, vamos a entrar primero a analizar el concepto de qué es un control de plazo. El control de plazo es un mecanismo de garantía procesal que permite, dice, verificar y corregir la duración de la investigación penal cuando ésta se prolonga más allá de lo necesario o legalmente permitido. Es importante, y nótese este concepto. ¿Por qué es importante? Porque no solo estamos ante un plazo legal, ya con esto nosotros estamos introduciendo una segunda idea o un segundo análisis del plazo, porque ya el Tribunal Constitucional, y lo decíamos en la mañana, ha establecido dos diferencias desde que el modelo adversarial, controversial, el Código Procesal Penal se ha instituido, ha establecido dos criterios: el plazo legal y el plazo razonable. Entonces, con este criterio nosotros ya empezamos a verificar estas dos aristas o estos dos mecanismos de control. Por un lado tenemos el plazo necesario, que vendría a ser el plazo razonable, dentro de la arista del plazo razonable, y el plazo legalmente permitido, que vendría a ser, como su propio nombre lo dice, el plazo que está establecido en la norma: plazo de investigación preparatoria, ¿no? El plazo de investigación preliminar, el control de plazos respecto a cada una de las diligencias que se van a hacer, dice, asegurando que la persecución penal se ejerza dentro de los límites temporales compatibles con el debido proceso. No se trata de un simple cómputo de días, sino de un instrumento de control del poder punitivo del Estado en el tiempo. Por eso decíamos, el control de plazo es un límite que se ejerce o que se acciona en realidad cuando nosotros consideramos que el Ministerio Público, persecutor del ius puniendi o la manifestación que tenga este para poder accionar todo un proceso de investigación, nosotros tengamos que frenarle a través de un mecanismo del control de plazos. Entonces, teniendo ya en cuenta cuáles van a ser las dos aristas y vamos a tener los dos mecanismos, vamos centrándonos en las ideas de que vamos a tener dos formas de controlar una investigación. Por un lado, el plazo legal, y por un lado, el plazo razonable. Teniendo ya esos dos criterios claros, es que vamos a entrar nosotros a verificar cómo es que se controla el control del plazo y el debido proceso.
El debido proceso, dice, el control de plazo integra el debido proceso al impedir que el imputado permanezca sometido a una investigación sin definición o justificación temporal suficiente. Dice, además, garantiza que la persecución penal se desarrolle dentro de los parámetros de la racionalidad, previsibilidad y control jurisdiccional propios de un proceso constitucionalmente válido. No, en un proceso formalmente correcto, pero excesivamente prolongado, pierde legitimidad constitucional. Decíamos entonces que ante un plazo o una investigación que nosotros consideramos necesario, por ejemplo, la Fiscalía establece un plazo de investigación, supongamos de 120 días. ¿Para qué? Para realizar una pericia grafotécnica, llámese una pericia grafológica, llámese una pericia antropométrica o algún otro mecanismo o alguna otra diligencia, ¿no? El recojo de documentos, una incautación, un allanamiento, de pronto la cita a un par de testigos, ¿no? La ejecución de ciertos mecanismos de extracción de videos, lo que considerase la Fiscalía, y lo justifica esto, que muchas veces es utilizado, y tengan que tener en cuenta que muchas veces estos mecanismos son utilizados para justificar medidas cautelares como allanamientos, ya sean medidas cautelares de carácter real o de carácter personal, incluso como las prisiones preventivas. Entonces, establece plazos definitivos o plazos fijos para poder realizar como justificación de esa duración de la medida algunas ciertas diligencias. Por eso es que nosotros ahí entramos a analizar si es razonable o no la duración de la medida. Supongamos que la Fiscalía estableció 3 diligencias y para ello propuso 8 meses, 18, según la complejidad, según la naturaleza de la investigación o según la necesidad justificada de Fiscalía por ese periodo. Bien, entonces analizamos o realizamos esas diligencias en un plazo, supongamos, si dieron 6 meses, lo realizamos en 2 meses. ¿Cuál sería la necesidad de estar en un plazo de investigación cuando ya se cumplieron satisfactoriamente o ya se cumplieron a cabalidad todas las diligencias, incluso las que la defensa o alguna de las otras partes procesales, llámese tercero civil, ¿no? Llámese la parte agraviada, por ejemplo, ya hayan podido proponer como diligencias sumariales algunas otras diligencias o hayan podido realizar algunos otros mecanismos para que estos sean introducidos al proceso de investigación? Si ya fueron introducidos y ya se cumplió con la necesidad y ya se cumplió con los mecanismos, no habría una necesidad de continuar con el proceso de investigación. Y si a esto, por ejemplo, le sumamos algunas características que pudiesen de alguna forma generar perjuicios a la libertad ambulatoria, si es que hubiese medidas coercitivas, si es que hubiese allanamientos, si es que hubiese, por ejemplo, un levantamiento del secreto bancario y esto está perjudicando movimientos bancarios de los investigados, de los terceros civiles, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a analizar que dicha circunstancia ya está generando un perjuicio, es decir, ya se cumplió con la legalidad, ya se cumplió con la razonabilidad. Entonces lo que corresponde como defensa a la parte es accionar un control de plazo, pero por el plazo razonable. Porque aquí entraría en controversia y quiero que vayan teniendo en cuenta estos dos puntos, porque la propia jurisprudencia, como la norma, desde un punto de vista constitucional, va a generar un conflicto en este razonamiento. Por un lado te va a decir, yo no puedo accionar, yo no puedo tener una forma activa de controlar este plazo si todavía legalmente estamos dentro de los parámetros permitidos. Si se dio 8 meses, lo que va a decir tanto el juez de investigación preparatoria o la Fiscalía cuando uno le solicite el pronunciamiento respecto al plazo, nos va a decir, yo no tengo por qué pronunciarme porque tengo los 8 meses que la norma me permite. Es lo que muchas veces nos ha sucedido de pronto a las personas litigantes, de pronto a los que ejercemos la defensa de forma particular, que cuando hay detenidos, por ejemplo, por conducción en estado de ebriedad, detenidos en flagrancia, por ejemplo, aun cuando sean delitos menores, y nosotros hagamos el control de este plazo, lo que los fiscales, muchos colegas abogados fiscales nos han dicho es que tienen un plazo de 48 horas y no hay habeas corpus, por ejemplo, que proceda contra ello, bueno, según versiones y según la naturaleza de cada juez de control de garantías o cada juez constitucional, es que si tienen un plazo de 48 horas, se van a tomar los 48 horas. Y muchas veces, faltando 1, 2, 3, 4 o 5 horas de las 48 que les ha otorgado la Constitución, recién emiten un pronunciamiento respecto a la situación jurídica del detenido. Pero ahí empieza el proceso. O sea, ¿qué pasa si dentro de un mismo mecanismo tenemos dos formas de objetar este plazo? Por un lado, el plazo legal,
y por otro lado el plazo razonable. Por eso es que el Tribunal Constitucional también se ha pronunciado al respecto, ha sacado un pronunciamiento y ha indicado que por encima del plazo legal está el plazo razonable cuando se afecte de forma efectiva derechos fundamentales, ya sea de los investigados o de terceras partes procesales. Bien, entonces decíamos que el control de plazo va a ser siempre un tema que va a generar bastante conflicto entre los pronunciamientos de la propia Corte Suprema. Y luego vamos a ver, o al final de esto vamos a ver en realidad cómo es que la propia jurisprudencia a través de sus acuerdos plenarios y las casaciones han sacado puntos controvertidos. Bien, el control de plazo y el principio del plazo razonable. Vamos a ir entrando de poco en poco a analizar estos criterios y conceptos para poder entender cuál es el escenario sobre el cual nos vamos a desenvolver o vamos a analizar el día de hoy. El derecho a un plazo razonable, dice, es un principio constitucional y la garantía de un debido proceso. O sea, tienen que tener en cuenta desde ya que el plazo razonable no es una cuestión de capricho por parte de la defensa particular, es un pronunciamiento o es una manifestación del garantismo procesal y de un Estado constitucional democrático y garantista, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Es un principio y una garantía del debido proceso que reconoce que toda persona sometida a un proceso penal tiene derecho a que éste se desarrolle y concluya dentro de un tiempo compatible con la justicia del procedimiento, sin dilaciones indebidas ni prolongaciones innecesarias. Por eso decía, ¿qué pasa si ya la Fiscalía ha solicitado unas diligencias proyectándose más o menos a unos 8 meses, a unos 10 meses, año y medio, 18 meses, por ejemplo, y este se concluyó satisfactoriamente o se concluyó a cabalidad en la mitad del tiempo o incluso menos del tiempo? ¿Por qué tendríamos que prolongar o estar sometidos a este proceso de investigación si nosotros ya cumplimos con la finalidad investigativa, con la finalidad que justificaba el plazo de la investigación? O sea, no tendría sentido. Entonces, ahí encontramos que no hay una compatibilidad entre la razonabilidad y la necesidad del proceso. Entonces, ahí hay dos cosas. Por un lado, tenemos siempre dentro de un punto de vista estricto que lo razonable sobre lo necesario. Y esto va a ser siempre un punto controvertido. O sea, necesito en realidad estar sometido a un proceso de investigación en el cual ya cumplí o ya completé la finalidad o ya se cumplió con la finalidad. Perfecto. Ahora, ¿es necesario que nosotros nos quedemos sometidos? Entonces, ahí va a generar de pronto una disyuntiva dentro del propio aparato de justicia, ¿no? Bien, entonces tenemos este principio, dice, busca proteger al imputado frente a la incertidumbre prolongada, el desgaste personal y la afectación de sus derechos que genera un proceso excesivamente largo, así como limitar el ejercicio del poder punitivo del Estado en el tiempo. No exige rapidez absoluta, sino una duración razonable, necesaria y justificada. Por eso decía, es aquí donde entra el concepto del plazo razonable. O sea, nosotros no podríamos analizar de forma aislada, de forma cerrada, unilateral, dependiendo de cuál sean las partes procesales, y decir si es que tenemos o no tenemos en realidad la necesidad de estar sometido a un proceso de investigación que no nos presta en realidad o no está revestido de una garantía constitucional. Por eso es que el plazo razonable siempre va a estar presente en ese tema. Pero a todo esto, ¿qué pasa? Ya, eso es el plazo razonable, doctor, ¿no? Pero ¿qué sucede con el plazo legal? Si bien es cierto, tenemos un plazo razonable, ¿no? Es lógico, nadie podría estar sometido a un proceso de investigación, que más allá de eso, que más allá del plazo legal, tengamos un plazo razonable, perfecto, pero todavía tengo el plazo legal. ¿Cuál se interpone o cuál es el que va a servir para nosotros poder estar analizando este tema? Entonces, sigamos. Bien, el control de plazo y la celeridad procesal. ¿Qué es la celeridad procesal o cómo debe de entenderse, procesalmente hablando, respecto al plazo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que el control de plazo y la celeridad procesal, dice, promueve la celeridad al exigir que la investigación avance sin estancamientos injustificados y que el Ministerio Público adopte decisiones oportunas. No obstante, la celeridad solo resulta legítima cuando no se ejerce en detrimento de las garantías procesales, especialmente del derecho de defensa.
obvio, es lógico que nosotros no podríamos utilizar un control de plazo de manera obstruccionista, no podríamos utilizarlo de manera dilatoria, tendenciosa, maliciosa o o con una finalidad que solamente sea la contaminación procesal o el de quebrantamiento al correcto desarrollo de la investigación, ¿no? Lógicamente solo va a servir cuando esta celeridad resulta legítima y cuando esta celeridad va a ser manifiestamente favorable para el proceso y las partes procesales. Porque, ojo, también no podríamos nosotros hacer un análisis de forma parcializada solo verificando la necesidad, la utilidad o el beneficio de un solo sujeto procesal cuando hay muchos otros sujetos procesales que de pronto no han accionado o por circunstancias X, por ejemplo, cuando estemos ante un proceso con pluralidad de imputados o pluralidad de delitos. ¿Qué pasa si uno de ellos plantea, por ejemplo, o incoa un control de plazo y le faltan a las otras partes accionar, o las otras partes procesales o los otros coimputados o encausados, como se les dice, tengan todavía un plazo que por sus propias dificultades aún no hayan podido recopilar sus medios de defensa? Entonces, ahí, en ese tipo de circunstancias, lo que se tiene que hacer, o lo que se tendría que hacer, es que tendría que darse la oportunidad de que todas las partes procesales puedan accionar. Entonces, en esa circunstancia, ya entraría, a pesar o haciendo un control convencional, analizar la favorabilidad de todos, ¿no? Es decir, equilibrar la circunstancia a no generar perjuicio a las demás partes procesales. Entonces, lo que prosperaría en esa circunstancia sería hacer un control ya del plazo legal y no del plazo razonable. La celeridad, dice, no es rapidez irreflexiva, sino un avance procesal sin dilaciones injustificadas. Y esto lo ha dicho el profesor Monroy Galvez, dice en su libro El hecho trascendente e indiscutible, que es que una justicia tardía no es justicia, ¿cierto? Una frase que siempre ha utilizado el doctor. Dice, plazo razonable como parámetro de valoración temporal. El plazo razonable, como ya les hemos dicho, dice, o constituye el fundamento material del control de plazos y permite evaluar si la duración de la investigación resulta compatible con la finalidad de los actos de investigación. El plazo legal fija un límite máximo. El plazo razonable permite evaluar si la investigación sigue siendo necesaria y justificada. Entonces, aquí es donde ya más o menos empezamos a definir cuál es el concepto tanto del plazo legal y su finalidad, y cuál es el objeto del plazo legal, ¿no? Y su naturaleza. Dice, el plazo legal va a fijar un límite máximo. Es decir, el plazo legal como fijación temporal, en un contexto temporal, va a limitar o va a frenar que todos los actos de investigación tengan un final, o sea, un tiempo máximo o un límite determinado, que puede ampliarse, sí, que puede prolongarse, sí, pero siempre bajo los parámetros del control de convencionalidad, constitucionalidad y sobre todo legalidad. No podríamos nosotros, más allá del plazo legal, generar justificaciones o dilaciones por parte del Ministerio Público o por parte de las defensas, por ejemplo, en tanto se propongan unas diligencias sumariales como mecanismo de defensa y que estos traspasen las fronteras legales. Por ejemplo, tengo un plazo, un tiempo determinado para la investigación preliminar y preparatoria propiamente dicha, tengo un plazo, por ejemplo, para la etapa intermedia, etc. Si ya está permitido en la norma ciertos plazos, yo no puedo excederlo. Puedo, utilizando el mecanismo del plazo razonable, hacerlo en menor tiempo, sí. ¿Puedo hacerlo en máximo? No, porque esto perjudicaría el principio de legalidad y perjudicaría el Estado constitucional de derecho y el debido proceso. Por ende, siempre el plazo legal va a estar permitido utilizar hasta el último de los días, pero eso no implica que se deba de utilizar hasta los últimos días como una necesidad, sino que es ahí donde va a entrar el plazo razonable a poder poner un parámetro en esa circunstancia. Bien, ahora, el criterio objetivo del plazo legal tiene varias características. Dice, se vincula a las características del caso, por ejemplo, y hablamos de complejidad de los hechos, naturaleza del delito, cantidad de diligencias necesarias, dificultad probatoria,
criterios subjetivos. Se relaciona con la conducta de los sujetos procesales. Actuación diligente o negligente del Ministerio Público, comportamiento procesal del imputado y su defensa, eventuales dilaciones injustificadas, ¿no? Que por ejemplo los sujetos procesales o como dice la Fiscalía ha tenido todo el tiempo para poder hacer sus diligencias, proponerlas, realizarlas, disponerlas y no las hizo. Le falta un mes o ya le está pintando en rojo su control o su control que ellos tienen, su control sistemático de las investigaciones y recién faltando faltando de pronto una semana o un mes para que venza toda su investigación, empiezan a proponer diligencias. Ese tipo de circunstancias ante una prolongación o una prórroga de investigación preparatoria han de ser evaluados, pero han de ser evaluados en su naturaleza activa, en su naturaleza objetiva, en un sentido estricto, porque si se va a hacer en un sentido subjetivo, es que se va a conceder, como muchas veces se hace, una prórroga de investigación preparatoria solo porque la Fiscalía tenga el deber o el poder de la carga de la prueba y no las haya podido realizar basados en una mera justificación que no tiene objetivamente cómo probar el porqué de la dilación o el porqué de la inacción y se haga, por ejemplo, se genera un perjuicio con esa circunstancia. El plazo legal como límite temporal y normativo. Decíamos que dentro de esta investigación tenemos el plazo legal y este plazo es el que no debe de excederse más allá de la norma ya preestablecida o fijada. Entonces, dice, es el límite temporal fijado expresamente por la ley para el desarrollo de una etapa del proceso penal. Su función es establecer un máximo objetivo de duración, cuya superación habilita mecanismos de control. Por eso decíamos, si nosotros tenemos ya excedido legalmente los plazos, es que nosotros solicitamos o recurrimos al Ministerio Público con un pedido de emisión de pronunciamiento por vencimiento del plazo y ante la negativa, esto ya es una cuestión de criterio porque en la norma procesal no está establecido como tal, pero ya uno tiene expedito la facultad o el derecho de recurrir ante el juez de investigación preparatoria para que emita un pronunciamiento respecto al control de plazo. Pero sucede que a veces no dice en la norma, o sea, en la norma no hay un acuerdo plenario o una casación que establezca como tal, si es un requisito sine qua non el poder solicitar a la Fiscalía un pedido previo de control. O sea, es decir, señor fiscal, emita pronunciamiento porque su investigación ya terminó. O sea, no está en la norma el hecho de que nosotros tengamos que recurrir previamente, pero sí está el que nosotros debemos de recurrir ante el juez para hacer este control. Pero hay criterios discrecionales, ¿no?, en los que algunos jueces de investigación preparatoria solicitan que primero nosotros tengamos que solicitar al fiscal el pronunciamiento. Y ante la negativa, como si fuese una tutela de derechos, y ante la negativa, recién recurrir en vía jurisdiccional. Y eso ya es una cuestión, como repito, un criterio discrecional. Bien. Estos actos procesales en el tiempo, por ejemplo, es importante determinar, según las modificatorias del Código Procesal Penal, los cuadros. Entonces, los actos procesales, la investigación preliminar y preparatoria, bueno, la propiamente dicha, tiene un límite legal fijado ya en la norma. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de casos simples, casos naturales, sin complejidad, sin pluralidad de imputados, sin delitos complejos, sin que haya, por ejemplo, muchos sujetos procesales o sin que haya dificultad entre los actos de investigación que se vayan a hacer dentro de una determinada jurisdicción geográfica o dentro de un determinado límite de espacio temporal, por ejemplo, el plazo máximo es de 120 días para un caso simple dentro de una investigación preliminar con una naturaleza de simplicidad o de no complejidad, ¿no? Mínimo 60 o un plazo normal 60, prolongable por unos 120 días. Y esto está establecido en los artículos 65, 330, 334, inciso 2, la casación 2-2008, la libertad también ha establecido al respecto cuáles son los límites para los plazos simples. Bien, y en casos complejos tenemos 8 meses máximo y eso está establecido también en la casación 144-2012 ANCASH, en el caso de César Álvarez Aguilar. Bien, y en los casos de crimen organizado tenemos como un plazo máximo 36 meses. Y esto también está establecido en la casación 599-2018 Lima.
Y la investigación preparatoria propiamente dicha, tenemos que en una investigación simple se establece por 120 días, prorrogable por 60 días más. Y esto está establecido también como plazo legal, como plazo límite, en el artículo 344, inciso 1, numeral 1 del Código Procesal Penal. La investigación compleja, a su vez, es por un plazo de 8 meses, prorrogable por otros 8 meses más, y está en el inciso 2 del mismo artículo antes citado, que es el 342, inciso 2. La investigación por crimen organizado se establece ya un plazo de 36 meses, prorrogable por otros 36. Y eso está establecido también en el artículo 342. Y los casos simples, ¿no? 15 días para emitir el pronunciamiento después de concluida la investigación, ojo, y eso está establecido en el artículo 344, inciso 1. Bien, esos vendrían a ser los límites máximos fijados por la norma. Regulación del plazo en el Código Procesal Penal. Bien, hemos dicho que dentro de todo acto procesal está sometido no solo a un control, sino también a una regulación constitucional, no solamente normativa, sino constitucional. Bien, el control de plazo que está establecido, reza el artículo 343 del Código Procesal Penal, perdón, el 334, lo que nos dice: el plazo de las diligencias preliminares conforme al artículo 3 es de 60 días, salvo que no se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objetos de investigación. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal le dé término y dicte disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo razonable, este último podrá acudir al juez de la investigación preparatoria en el plazo de 5 días, instado su pronunciamiento. O sea, es decir, no solo el control del plazo legal está fijado en la norma, por eso les decía, tenemos dos aristas del control del plazo razonable y el plazo legal. Y el código, el artículo 343, si bien es cierto, no lo tiene instituido como tal, no lo tiene fijado como un mecanismo independiente o como un requisito de procedibilidad independiente, pero lo tiene ya fijado en el plazo razonable. O sea, es decir, ya el propio código te está diciendo, mira, si tú consideras, dice, quien se considere afectado, dice, por una excesiva duración de las diligencias preliminares, o sea, nos está abriendo a nosotros la puerta, nos está dando a nosotros la facultad de entender, de analizar y de plantear o recurrir al juzgado. Bueno, acá en este caso sí, cuando se hable de un plazo razonable, sí tenemos que recurrir previamente, y así está establecido en la norma, ante el fiscal y decirle, señor fiscal, considero que ya las diligencias, la necesidad, la utilidad, el plazo razonable se ha cumplido para la diligencia y considero que usted debe emitir pronunciamiento al respecto. Por eso dice, quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si el fiscal no acepta la solicitud, o sea, es decir, aquí se convierte en un requisito sine qua non, aquí se convierte en una conducta, llámese, o en una característica residual del mecanismo del control, porque te dice, si el fiscal no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, este último podrá acudir al juez de investigación preparatoria en el plazo de 5 días, instado su pronunciamiento. Es decir, yo le solicito al fiscal, señor fiscal, por favor, emita pronunciamiento porque ya usted está excediendo de forma irrazonable el plazo de la investigación preliminar. Entonces, si no me responde o me responde de forma negativa, porque debe entenderse así, que hay pronunciamientos tácitos y hay pronunciamientos implícitos. Y un pronunciamiento tácito sería o que me deniegue, y un pronunciamiento implícito sería que no me responda. Pero ambos van a tener una arista o un pronunciamiento de negativa a ese pronunciamiento del plazo razonable. Entonces yo puedo solicitar al fiscal o al juez de investigación preparatoria emita pronunciamiento al respecto. El control de plazo ya de la forma, el control de plazo legal, dice, reza el artículo 343 del Código Procesal Penal, si el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido su objeto, aun cuando no hubiere vencido el plazo. O sea, la idea, lo lógico, la actividad proactiva del Ministerio Público y su manifestación debería ser esa,
Si yo ya realicé la investigación, si yo ya realicé los actos que considero necesarios, pero aún no he agotado mi plazo legal y considero que tengo suficiencia probatoria o suficiencia de elementos de convicción, o por lo menos yo tengo ya un criterio formado respecto a este hecho, porque ojo, el proceso o el objeto de la investigación no es que esta investigación llegue a una sentencia, no es que esta investigación llegue a una acusación, sino es la averiguación de la verdad como objeto de investigación. Entonces, si el fiscal ya se generó en sí un criterio o tiene la convicción de la realización o no del delito, de la responsabilidad o no del investigado, puede emitir pronunciamiento aun cuando no se haya realizado, o sea, o no se haya vencido el plazo. Por eso es que el fiscal dará por concluida la investigación preparatoria aun cuando considere, dice, que el plazo no se ha vencido, pero considere que ya fueron necesarias. Dice, pero si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación preparatoria. Para estos efectos, el juez, dice, citará al fiscal y a las demás partes a una audiencia de control del plazo, quien luego de revisar las actuaciones y escuchar a las partes, dictará la resolución que corresponda. Entonces, por eso es que decía que cuando se hace un control de plazo, la norma no establece que tengamos necesariamente que recurrir al fiscal previamente. O sea, aquí no está el requisito sine qua non. Aquí lo que tenemos es que, dice, si vencido el plazo, dice, el fiscal no dé por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión, dice, al juez de la investigación preparatoria. O sea, lo que la norma me dice es que si yo verifico que ya se pasó un día, 2, 3, 4, 5 o 10 días y el fiscal no emite su pronunciamiento o un plazo razonable que yo considere por el tema de la duración de, qué sé yo, llámese la notificación, el término de la distancia, ¿no? Y algunas otras situaciones, considero que no está, yo puedo recurrir al juez de investigación preparatoria a solicitar que emite el pronunciamiento o dé por concluida la investigación a través de un control de plazo. Pero en esta norma, cuando se habla del control del plazo legal, no establece la norma que yo tenga que recurrir. Caso contrario es cuando yo voy a hacer un control de plazo por el plazo razonable. Ahí sí tengo que recurrir previamente al juez, pero esto hay una cuestión muy importante. Primera diferencia, que cuando voy a hacer un control del plazo razonable, normalmente se hace en etapa de investigación preliminar con requerimiento del fiscal previo, o sea, requerimiento previo al fiscal. Y el control de plazo es cuando ya obviamente está formalizado. Por eso te dice que cuando la investigación está formalizada, ¿no? Y en los plazos, la investigación preparatoria ya concluyó o consideramos que ya concluyó y no emite pronunciamiento, podemos recurrir al juez. Dice, si el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el fiscal en el plazo de 10 días debe de pronunciarse solicitando el sobreseimiento o formulando acusación según corresponda. Su incumplimiento acarrea responsabilidad disciplinaria en el fiscal, pero obviamente eso es una circunstancia independiente y autónoma que en nada va a influir o en nada va a tener repercusiones respecto a la investigación. O sea, no porque yo queje al fiscal, no porque se le haya remitido copias al fiscal, nosotros vamos a tener algún tipo de beneficio o perjuicio, o la idea es que no se tenga ningún tipo de beneficio o perjuicio respecto a la investigación, porque el proceso disciplinario sancionador y la justificación que él dé en el órgano de control de fiscalía ya es una cuestión totalmente ajena e independiente al proceso de investigación. Bien. Ahora, tenemos que analizar algunos puntos reflexivos respecto a este. ¿Debe agotarse siempre el plazo legal para concluir una investigación? Y esto es lo que decíamos. Tenemos un pronunciamiento de la Corte Suprema al respecto en el que se han establecido ciertos criterios y parámetros. Tenemos el recurso de apelación 47-2024, Madre de Dios, en la que el ponente es uno de los magistrados más simbólicos, cuyos pronunciamientos han sido más emblemáticos o tomados en cuenta por el doctor San Martín Castro. Respecto a la tutela de derechos, ¿qué dice? Que en el presente caso, dice, se cuestiona desde la perspectiva de la encausada la vulneración indirecta del derecho al plazo razonable, que integra la garantía del debido proceso ante un supuesto incumplimiento por la Fiscalía Superior de culminar las diligencias preliminares, ordenado judicialmente. Siendo así, muy bien es posible el remedio procesal de la tutela de derechos desde la pretensión
desde que la pretensión envuelve la inobservancia de su derecho, reconocido por el Tribunal Supremo, y por tanto de la garantía de tutela jurisdiccional en orden al cumplimiento debido o pronta ejecución de una decisión firme de clausura de diligencias preliminares. La pretensión está comprendida dentro del amplio enunciado del artículo 71, apartado 4 del Código Procesal Penal. ¿Qué es lo que nos dice, en resumida cuenta, esta casación o este recurso de apelación emitido por el ponente, San Martín Castro? ¿Qué nos dice? Y aquí de pronto vamos a encontrar un pronunciamiento contradictorio. En primer término, tenemos que entender que la tutela de derechos tiene una naturaleza y una esencia de residualidad. ¿Y qué se entiende por la residualidad? La residualidad implica que no hay otro mecanismo, no hay otra alternativa o otra vía legal u otro mecanismo idóneo, y es decir, como ya no tengo otras vías, como no tengo otra forma de poder solicitar un control de plazo, recurro en vía de tutela para poder cuestionar algún acto procesal que yo considere me está vulnerando o lesionando mis derechos. Pero recordemos que el numeral 4 del artículo 71 del Código Procesal Penal establece que la tutela de derechos se manifiesta ante la vulneración de los derechos ahí establecidos, es decir, todos los derechos que están reconocidos para el imputado en el artículo 71. Adicionalmente a ello, hay pronunciamientos no normativos, sino pronunciamientos jurisprudenciales, de que la tutela de derechos también se insta, por ejemplo, para la nulidad de actas o nulidad de pruebas prohibidas. Y esto está establecido así en el Fundamento Jurídico 10 del Acuerdo Plenario 4/2010. Entonces, luego ha salido otro tipo de pronunciamientos respecto a vulneraciones, por ejemplo, de plazos razonables, también en vía de tutela de derecho, y esto mismo es lo que establece. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? El doctor San Martín Castro establece que cuando se vayan a cuestionar, por ejemplo, el plazo razonable, debe hacerse instando la tutela de derechos. Pero es un criterio, un pronunciamiento, como ya he dicho, no es legal, no está establecido en la norma, sino es un criterio más jurisprudencial. Pero recuerden que la jurisprudencia también es fuente de derecho y ya dependerá de los jueces si se apartan o acogen este pronunciamiento. Pero al respecto yo tengo un pronunciamiento, entonces, una postura. Si nosotros hacemos un análisis del control de plazo y por ejemplo, es una investigación preparatoria que ya está establecida y tengo un mecanismo, y supongamos que yo lo planteo un mes o 2 meses antes, hacer un control de plazo cuando legalmente no ha vencido el plazo va a generar pronunciamientos distintos, porque te van a decir, por un lado, improcedente el requerimiento de control de plazo, porque usted está solicitando un control sobre un plazo que aún no se ha agotado, ¿no? O sea, y eso es lógico. Entonces, lo que dice el doctor San Martín Castro es que lo que operaría ahí no es un control de plazo por plazo legal, sino un control por plazo razonable. Y como el plazo razonable, o sea, y con el control de plazo tiene su propio mecanismo y obviamente te van a declarar improcedente porque no has excedido el plazo, es decir, yo no puedo solicitar, es como yo solicitar una prolongación de prisión preventiva cuando la prisión preventiva aún no ha vencido, ¿no? O no se ha empezado a ejecutar, por ejemplo, con reos que están a buen recaudo. O sea, yo no puedo solicitar, por ejemplo, una prolongación respecto a una prisión preventiva no ejecutada, y ese es el criterio que se está utilizando en la Suprema Corte ahora. Entonces, de la misma manera, yo no puedo solicitar, por ejemplo, un control de plazo legal en vía de control, bajo el nomen juris del control, si aún no ha vencido. Entonces, lo que nos dice el doctor San Martín Castro es que a esta circunstancia deberíamos instar a través de la tutela de derechos. Dice, ¿por qué? Porque el inciso 4 del artículo 71 dice, tiene una amplia gama de derechos. Sí, perfecto, pero esos derechos no están establecidos en el artículo 71 y eso es lo que va a generar discordia. ¿Cómo podríamos nosotros recurrir si la tutela de derechos es residual? La tutela de derechos es residual, o sea, siempre se va a accionar cuando no haya otro mecanismo. Y esta es la otra contradicción ensimismada. ¿Por qué? Porque yo no puedo recurrir en vía tutela a controlar un plazo si el control de plazo ya tiene su propia vía. Esa es la contradicción que se va a generar y la contradicción que se genera dentro de la propia jurisprudencia y la propia normativa.
recurriríamos en vía tutela de derechos si no hubiera un mecanismo idóneo. Y el mecanismo idóneo para controlar el plazo es el control de plazo. Entonces, esta es la negativa o la controversia que va a generar este mecanismo. Entonces, justo lo que les decía, el acuerdo plenario 4/2010 dice la tutela de derechos tiene un aspecto o una naturaleza residual. Esto significa que en algo muy concreto, solo puede accionarse cuando no existe una vía procesal específica para tutelar el derecho afectado. El fundamento 13 lo que establece es que aquellos requerimientos o disposiciones fiscales que vulneren derechos fundamentales constitucionales que no tienen vía propia, dice, para la denuncia o el control respectivo, no podrán cuestionarse a través de la audiencia de tutela de derechos. Y esto lo ha establecido el acuerdo plenario 4/2010. Por eso es que no podríamos instar, y esto es lo que se va a generar una controversia, porque el propio doctor San Martín Castro en muchas otras resoluciones ha establecido que respecto a la tutela de derechos, que solo se recurre o solo se insta la tutela de derechos por derechos no afectados y aquellos que están comprendidos dentro de la propia o dentro del propio acuerdo plenario 4/2010, como es la exclusión de prueba prohibida, por ejemplo, a través de la tutela de derechos, porque eso sí está establecido. Bien, como este es un acuerdo plenario y este es un sentido que en realidad, como decía, no está normativamente establecido, no está en la ley, y por ende los pronunciamientos adoptados van a ser siempre discrecionales. Bien, esto es quedo agradecido con ustedes. Este ha sido el tema que se me ha encargado el día de hoy para poder hablar del control de plazo en sus dos vertientes, del plazo legal y el plazo razonable, y quedo de ustedes para alguna pregunta, duda o consulta que tuvieran y poder conversar o de pronto poder comentar u opinar si es que tuvieron alguna audiencia de tutela de derechos, participaron en una de ellas, han tenido algún criterio o pronunciamiento leído en algún distrito judicial, porque hay distritos judiciales donde tienen ciertos criterios, por eso es que se establecen los plenos jurisdiccionales, porque hay criterios que distan muchos de otros distritos judiciales. Muy bien, si hubiera alguna opinión, pregunta, para que le hicieran llegar, estoy dispuesto ya no a poder compartir y poder dilucidar alguna duda que tenga. Excelente ponencia, doctor. Por lo tanto, invito a todos los colegas participantes, público en general, a que puedan realizar su pregunta. Para ello pueden levantar la mano aquellos que desean oralizar la pregunta o en su defecto dejarla en la caja de comentarios. Tenemos la primera pregunta del usuario Mario Gómez, que nos dice, doctor, ¿los plazos que señala son independientes para la investigación preliminar y la investigación preparatoria o es para ambos? A ver, el artículo 335 establece que tanto la investigación preliminar y la preparatoria van a ser una sola. Bien, eh, sin embargo, y también cuando revisamos el artículo 337 vamos a encontrar el pronunciamiento al respecto. Sin embargo, el plazo de investigación preliminar, recordarán ustedes que recientemente se ha modificado el Código Procesal Penal en la que ha establecido que ciertas diligencias deben ser ahora independientes o realizadas en su mayoría, y sobre esto se ha generado todo un debate al decir que la investigación en la parte de la acción la lleva la policía y el control de legalidad la lleva la fiscalía, etc. Independientemente de ello, el plazo de investigación preliminar tiene su propio plazo. Por eso decía que dentro de estas características es que los plazos de investigación preliminar, obviamente bajo la autonomía o el monopolio de fiscalía o bajo la dirección casi unilateral de fiscalía, son de 60 días prorrogables por otros 120. Formalizado ya o teniendo una investigación formal, tenemos otro plazo adicional que da desde los 120 días y prorrogable por otros 60 y así sucesivamente según la naturaleza y según el estadio. O sea, no es que, oye, yo te cuento 60 días que tuve antes y ahora me estás dando 120 días, entonces descontemos los 60 porque ya tuviste 60. No, cada plazo de investigación que esté en la autonomía de fiscalía y en el plazo formalizado bajo el control jurisdiccional tienen un plazo distinto. Excelente respuesta, doctor. Vamos a buscar más preguntas. Tenemos otra pregunta del colega Pablo que nos dice, doctor, muy buena noche, excelente ponencia. El control el recurso de control de plazos se puede interponer al momento de concluir el plazo de investigación preparatoria o investigación preliminar o ya cuando se realiza la prórroga. A ver, por eso decía, hay dos criterios de control. Si tú lo haces, por ejemplo, bajo la perspectiva o bajo
el objeto del plazo razonable puede ser antes de concluir incluso, o puede ser después de otorgado la prórroga. Pero si lo quieres hacer bajo el control formal, bajo el control legal de un plazo ya vencido, un plazo legal, lo puedes hacer cuando no se emite el pronunciamiento dentro del plazo legal establecido. Si tú lo quieres hacer, por ejemplo, ya se le venció el plazo de investigación preliminar y no te notificaron la prórroga de investigación o una disposición de ampliación, puedes hacer el control de plazo. Si ya se hizo incluso una audiencia de prórroga de investigación preparatoria y el fiscal no ha emitido, haces tu control de plazo. Pero si tú dentro de esas investigaciones, cualquiera sea el parámetro, sin prórroga o dentro de un plazo independiente de investigación preliminar o investigación preparatoria, consideras que ya no hay más actos que realizar, recurres en vía de control por plazo razonable y no necesitas que haya vencido el plazo legal. Ese sería el criterio y eso es lo que se ha establecido a través de la Corte Suprema y lo que también establece el artículo 343. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta también de colega Gustavo. Doctor, ¿los plazos de investigación preliminar y preparatoria son días hábiles o calendarios? No, son días calendarios o días naturales, como se conoce. Para eso tiene que entenderse que no importa si es cumpleaños del fiscal, del juez o del abogado o del investigado, o así sea feriado, Día de la Madre o lo que fuese. Los plazos de investigación son días naturales perentorios. Muchas gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta también de Yasmín. Nos dice, buenas noches, doctor. En cuanto a los plazos de investigación preliminar e investigación preparatoria, ¿ambos plazos pueden someterse a un control de plazo razonable? Claro que sí, por eso decía, tanto la preliminar, y ya está establecido incluso en el artículo 334, el inciso 2, que puede someterlo a un control de plazo razonable, y también cuando consideres tú que el plazo legal va a ser excesivo y genera afecciones al proceso, lo puedes instar también en cualquiera de las dos circunstancias. Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta del colega Danilo. Doctor, muy buenas noches. Doctor, al momento de presentar el escrito de control de plazo, yo, yo como abogado, ¿qué debo atacar? O sea, ¿qué es lo que yo debería poner en mi escrito? Pregunta. Para que así se me admita el control de plazo y el juez pueda, ¿no? Eso es una pregunta un poquito compleja, no por su naturaleza, sino porque está dirigida más a un asesoramiento técnico. A ver, lo que sucede es que lo que tú debes de poner en primer término es hacer un conteo temporal del inicio de las diligencias preliminares o preparatorias, según sea el estadio en el que tú estés haciendo el control, pretendiendo el control. Si estás en una etapa de investigación preliminar, tienes que empezar cuál fue la primera diligencia y normalmente empiezan los actos de investigación, se cuentan para diligencias preliminares desde la primera intervención fiscal. Bien, eso ya ha quedado establecido, es decir, si el fiscal tuvo conocimiento y ya dejó su cuaderno de providencias en una comisaría o ante un acto de investigación que se le puso conocimiento, desde aquel momento ya corre el plazo para una investigación preliminar establecida. Entonces, si tú lo vas a hacer, tienes que hacer desde cuándo se tomó en cuenta, cuáles son los plazos legales, cuáles son las diligencias dispuestas y si estas ya se realizaron o no. O sea, es decir, tienes que hacer un control de temporalidad y tienes que hacer un control de justificación de la necesidad del plazo, básicamente. Y sobre eso establecer un criterio sobre por qué consideras tú que ese plazo ya se está lesionando o por qué generaría una lesión al proceso de investigación. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Danitza. Dice, ¿cuál es el plazo para decidir si se apertura o se archiva una investigación preliminar? Los plazos legales, en realidad son los plazos legales como límite, o sea, es decir, si nosotros no vamos a instar a través de un control de plazo, lo que tenemos que coger es el plazo legal, y en este caso son los que ya se han establecido en el cuadro, cuáles son los plazos, es decir, si se archiva, se acusa, se formula, incluso, no nos olvidemos que existe otra figura, que es la acusación directa o también tenemos la incoación del proceso inmediato, por ejemplo, que no necesariamente tiene que ver con flagrancia, sino con otros presupuestos establecidos en el artículo 346 y 348, me parece, si la memoria no me falla, tendríamos también otros presupuestos para incoar, o sea, tenemos
para hacer este control de plazo, no solamente los procesos por flagrancia, sino también los procesos de incoación por proceso inmediato y la acusación directa incluso, que puede ser al término o a la correspondencia de la suficiencia probatoria, que es básicamente los presupuestos recurridos en ese tipo de procesos especiales. Entonces, si yo considero que el fiscal debe emitir pronunciamiento por si archiva o no, nos vamos a remitir siempre a los plazos legales. Pero si nosotros consideramos que los plazos legales ya generan lesiones o no habría necesidad de cumplir con el plazo legal, es que yo debo de recurrir en vía de un control de plazo razonable. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Acá tenemos otra pregunta de Franklin Luna que nos dice, buenas noches, buenas noches. Muy buena ponencia. Doctor, en la investigación de corrupción de funcionarios, se venía investigando una acumulación de hechos, luego individualizan y el fiscal solicita ampliación por cada uno. ¿Se debe considerar el plazo desde que se está acumulando? A ver, tengamos en cuenta varias circunstancias. Cuando ya hay una acumulación de investigación por diferentes hechos, se entiende que la Fiscalía ahí podría darle perfectamente una calificación por concursal o una imputación concursal, por ejemplo, porque estos hechos podrían ser una suerte de delitos continuados o lo que fuese. Pero al concreto de tu pregunta, ¿se debe de contar del proceso acumulado? Sí, porque independientemente de la desacumulación, se pueden hacer, a ver, si se hace una desacumulación, supongamos hay 5 investigaciones, se hace una desacumulación y una individualización de investigación por cada uno de estos hechos, pero eso no quita que estos hechos, cuando han estado acumulados, han sido de conocimiento de Fiscalía y con intervención de la Fiscalía. Por eso decía, todos los actos de investigación cuentan desde que la Fiscalía y las partes tienen conocimiento. Tienen conocimiento de la interacción procesal jurídico, lo que se conoce como el nexo jurídico procesal entre las partes. Ya hay conocimiento, desde ese momento se cuenta el plazo. Entonces, no porque se haya hecho al 5.º mes o al 8.º mes y se ha hecho una desacumulación, eso no implica que la desacumulación tenga que entenderse como el inicio de las diligencias preliminares o el inicio de la investigación. Es una investigación en buena cuenta continuada, solo que independiente. Por lo tanto, los plazos siempre van a ser pasibles de una adhesión a toda la investigación. Por ende, tu pregunta concreta es si debe de controlarse el plazo por cada uno de ellos desde el proceso que estaba acumulado. Sí, desde el proceso que estaba acumulado, porque ya se tenía conocimiento y ya había una interacción y un nexo jurídico procesal entre las partes. Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Enrique Martín Rosales. Nos dice, doctor, ¿se puede plantear control de plazo en la etapa intermedia y con observaciones formales amparadas por el juez? A ver, eh, en la etapa intermedia ya no está sometida a un proceso de control de plazo. La norma, eso sería lesionar el principio de legalidad. El control de plazo es para el proceso de investigación. Si el control de plazo es para el proceso de investigación, perfecto. Es como nosotros decir, me puedo constituir en etapa intermedia como actor civil o en etapa intermedia puedo generar, no sé, de pronto incluir a un investigado. No, no es posible. Pero si nosotros entendemos que, dada la naturaleza, por ejemplo, donde sí está permitido constituirse en actor civil, es una incoación de proceso inmediato. Si la norma lo permite, sí, pero en este caso la norma es tácita, la norma es clara y es precisa que el control de plazo es para el proceso investigativo, no para el proceso de etapa intermedia, tampoco para el proceso de juzgamiento. Entonces, cada etapa goza de un principio o está protegido por un principio que se llama el principio de preclusión. Por tanto, ya habría precluido la oportunidad de hacer un control en la etapa de control o en la etapa intermedia, porque dígase además, o tiene que entenderse además, que en la etapa intermedia ya está casi en autonomía el control del juez de investigación preparatoria. Es como decirle al propio juez, señor juez, quiero que usted mismo se emita un control de plazo porque usted es el que tiene el control ya de la etapa intermedia, porque para ese entonces la fiscalía, haciendo su requerimiento, ya sea de sobreseimiento o de acusación, ya deriva o pierde facultades respecto al proceso de investigación.
Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Brian que nos dice, doctor, muy buenas noches. ¿A partir de cuándo empieza a contar el plazo? ¿Desde que se pone la denuncia policial? ¿Desde que el fiscal toma conocimiento de la denuncia o desde que recibe el caso por sistema fiscal? A ver, decíamos que toda investigación eh, va a ser contabilizado el plazo desde la intervención de la fiscalía. Supongamos se pone una denuncia, si tú pones una denuncia en la fiscalía, desde que el fiscal emite su disposición número 1 de inicio de diligencias preliminares, se cuenta el plazo de investigación. Se pone una denuncia en comisaría y en la comisaría ponen de conocimiento al fiscal y este deja su providencia en comisaría designando o estableciendo qué diligencias se van a realizar, desde ahí se cuenta el plazo. Y obviamente si es que hay una disposición de formalización y continuación, obviamente desde esa disposición para hacer los plazos ya sea en investigación preliminar o en investigación preparatoria propiamente dicha. Pero siempre tiene que ser con el pronunciamiento o intervención de la fiscalía. Excelente pregunta, excelente respuesta, doctor. Doctora, que nos pregunta el colega Gustavo. Doctor, una consulta. Nos da un ejemplo. Una persona va a la comisaría el 1 de diciembre para realizar una denuncia y la fiscalía toma conocimiento dentro de las 48 horas, pero emite la disposición de investigación preliminar con fecha 21 de diciembre. La pregunta es, ¿qué, qué fecha empieza a correr el plazo? Desde la disposición de fecha 21 de diciembre, porque no ha habido interacción procesal. O sea, si bien es cierto, se puso la denuncia en comisaría, pero la fiscalía no ha tenido interacción. Y al no haberse emitido la disposición de continuación o de realización de diligencias, obviamente no ha tenido conocimiento y tampoco las partes han podido ejercitar su derecho de defensa y tampoco plantear algún mecanismo. Es decir, no ha habido esa relación jurídico-procesal. Si bien es cierto, se recibió la denuncia, pero si se emitió y hasta el 21 de diciembre no salió, no se hizo ningún acto de investigación, obviamente no puede contarse. Y más aún, si después de haber tomado conocimiento dentro de las 48 horas el fiscal no emitió una providencia al respecto, es que se cuenta desde la disposición. Pero si él tomó conocimiento dentro de las 48 horas y dentro de las 48 horas él emitió una disposición o una providencia de realización, entonces se cuenta desde la emisión de las providencias. Doctor, en el mismo caso, si el fiscal toma normalmente lo que dice la norma, ¿no? Que inmediatamente debería dar conocimiento, ¿no? El policía al fiscal, pero si en este caso el fiscal después de 21 días recién da su providencia, en este caso la responsabilidad sería del fiscal. Sí, adicionalmente a ello, obviamente esto va a generar lo que ya decíamos, una responsabilidad administrativa respecto al fiscal, pero que no implica de forma alguna una injerencia o una consecuencia en la investigación propia. Te puede servir para que tú solicites tu exclusión fiscal o una queja contra el fiscal, pero eso no implica que eso vaya a tener alguna consecuencia jurídica. Y además esto, cuando nosotros revisamos el artículo 62 del Código Procesal Penal respecto a la exclusión fiscal y el artículo 63 y siguientes, establece también que la exclusión fiscal solo acarrea una responsabilidad administrativa y por ende no tiene injerencia respecto al proceso en concreto. Así que no habría mayores dilaciones al respecto, ¿no? Doctor, y en este mismo caso, si desde el 1 de diciembre hasta el 21 el policía ha realizado algunos actos, esos actos, ¿con qué medio de defensa nosotros como abogado podemos contar para sacarlo porque no se ha iniciado, ¿no? Propiamente la Claro, investigación. ahí tendrías los mecanismos, claro está, de tutela de derechos por exclusión de prueba prohibida, o sea, porque ahí se está vulnerando un derecho fundamental que es el debido proceso, la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a contradicción, el derecho a defenderte, a contar con un abogado, porque el artículo 71 establece que tú debes de tener conocimiento desde los primeros actos de investigación y para eso necesitas contar con un abogado. Si se están realizando diligencias y tú no has participado y por ende no estás dentro de comisaría, porque ojo, una denuncia normalmente va con un nombre y apellido y con un investigado. Entonces, si ha identificado un investigado, está realizando las diligencias, lo que compete ahí, conforme al artículo o al fundamento jurídico 10 del acuerdo plenario 4-2010 y el artículo 71 del Código Procesal Penal,
lo que tendrías que hacer es una exclusión por prueba prohibida, vía tutela de derechos. Excelente respuesta, doctor. Acá tenemos otra colega, pregunta de Yasmine, que nos dice, doctor, ¿es posible alegar un control de plazo en los casos de violaciones de derechos humanos con varios años? ¿Qué particularidades tiene? ¿Cuál es la relevancia de lo establecido por el Tribunal Constitucional en la reciente sentencia de prescripción de delitos de lesa humanidad? Son varias preguntas, doctor. Es una pregunta compuesta y tendríamos que entender en realidad a dónde está enfocada la pregunta, porque el control de plazo lo hace básicamente y está establecido y es un derecho que le corresponde al investigado. Si hay varios derechos lesionados dentro de ellos, eh, el control de plazo lo tendrían que hacer si es que hay varios imputados. Ahora, si hay varios hechos o no, no implica o no difiere el sometimiento a un control de licitud o un control de razonabilidad. O sea, sí podría haber un control de plazo, aun cuando hayan delitos de lesa humanidad, aun cuando los delitos vulneren otros derechos, porque el control de plazo ataca el proceso, no ataca el delito, no ataca al fiscal. Entonces tiene que entenderse que la naturaleza a controlar es el tiempo sobre el proceso, no a los sujetos procesales inmersos en la investigación. Esa es la respuesta que en buena cuenta objetiva y teniendo en cuenta la naturaleza del control de plazo, ¿no? Excelente respuesta, doctor. Vamos a buscar si tenemos más preguntas. Sí, acá tenemos una nueva pregunta de Mario Gómez que nos dice, doctor, se solicita al Ministerio Público la actuación de tres diligencias y este no programa para su realización y posteriormente el Ministerio Público cierra la investigación. ¿Qué se puede interponer? En primer lugar, una inadmisión, conforme al artículo 335 y 37 del Código Procesal Penal, una inadmisión de diligencias sumariales, es decir, tú le solicitaste o incoaste o incitaste ciertas diligencias o propusiste diligencias de realización a la Fiscalía y este no las hace, lo que tendrías que hacer es una solicitud de inadmisión de diligencias sumariales ante el juez de investigación preparatoria, que tiene su propio mecanismo. O sea, ahí no hay tutela de derechos, ahí no hay control de plazo. El mecanismo correcto es una inadmisión de diligencias sumariales. Bien, señor juez, solicito que el fiscal realice estas diligencias porque son útiles, pertinentes y conducentes al amparo del artículo 157, 159, mientras no esté dentro de esos límites, yo solicito que se realicen estas diligencias. Perfecto, inadmisión de diligencias. ¿Qué más puedo hacer? Quejarlo al fiscal o solicitar su exclusión fiscal conforme al artículo 62 del Código Procesal Penal. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Jimmy Freddy que nos dice, doctor, buenas noches. El fiscal apertura de diligencias preliminares por 60 días, teniendo el plazo máximo de 120 días, pero apertura por 60 días. Una vez llegados los 60 días, se puede prorrogar por 60 días más. ¿Por qué en apariencia tendría 120 días para diligencias preliminares? Lo que tú has dicho es en apariencia, porque en realidad el control de plazo, lo que tú estás haciendo es no coger en primer término la totalidad del proceso, sino lo que tú estás haciendo es coger un plazo razonable que tú consideras se va a realizar y luego una vez ya establecido o hechas las disposiciones correspondientes estás cogiendo de los otros 60 días. Entonces, aparentemente estás cogiendo en dos etapas, pero solamente estás ampliando, en pocas palabras, estás adecuando tu investigación a un plazo permitido por norma. O sea, en pocas palabras, estarías dentro de un plazo legal, adecuando tu investigación a un plazo legal. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del colega Danilo. Doctor, nos dice, en un caso de investigación simple, el plazo máximo que pone el fiscal es 60 días, pero si es un caso simple, el fiscal lo termina su investigación en 40 días, yo podría, si ya sé que todo lo ha terminado en 40 días, yo podría poner un control de plazo o sí o sí tengo que esperar los 60 días para interponer el control de plazo, si no hay Tendría, más investigación que realizar. a ver, tendrías que esperar por lo menos a la realización y a la finalidad del plazo o de la justificación de la investigación. O sea, es decir, yo necesito hacer, o sea, justifica los 60 días o los 80 días porque tengo que hacer 10 diligencias. Si estas diligencias se han realizado o se han concluido ya en 2 meses, tú ahí puedes interponer tu control de plazos.
No tendrías por qué esperar todo el plazo establecido o todo el plazo fijado por la norma. Pero si aún no se han terminado las investigaciones, obviamente va a ser improcedente. Es más, cuando hagas tú o plantees o recurras en vía control de plazo, el juez te va a decir, ¿sabe qué? Yo solicito, señor juez, que usted controle el plazo en la vertiente de plazo razonable, esta investigación y emita la conclusión, la disposición de conclusión de la investigación, porque el fiscal ha tenido 10 meses o 6 meses para realizar la investigación y no lo ha hecho y solamente ha realizado 9 de las 10. Cuando tú le solicites eso al fiscal y se lo notifica al fiscal, el fiscal te saca la disposición de fijación de la fecha para esa diligencia. Entonces, lo que le va a corresponder al juez de investigación preparatoria es solamente hacer una sustracción de la materia. Es decir, ya no puede hacer un control de plazo. Es como cuando tú planteas una tutela de derechos, ¿no? Al fiscal, porque no te contestó una previsión de imputación, le citan al fiscal, lo que muchas veces se ha visto en las audiencias de casos emblemáticos, dice, acabamos de notificarle al fiscal o al abogado la precisión de la imputación. Entonces lo que sucede es, por inercia, que el fiscal tenga que hacer una sustracción de la materia hasta que se revise esa nueva disposición. Entonces, en ese caso también tendrías que tener cuidado con el plazo legal y la necesidad que justifica el plazo de la investigación. Excelente respuesta, doctor. Tenemos otra pregunta de Juan que nos dice, doctor, en un caso simple, doctor, buenas noches, en un caso simple, el plazo máximo es de 120 días, pero el fiscal mm, indica en su previdencia, ¿no?, que se deben realizar 10 investigaciones, pero no lo realiza por inacción del fiscal. Ya faltando un mes, recién realiza todas las investigaciones, pero en eso que ya se va a vencer el plazo, lo convierte a un caso complejo. En este caso, el mejor medio es control de plazo o realizar tutela de derechos, doctor, nos pregunta. En este caso, en realidad te quedarías ya sin un mecanismo para una acción, porque quieras o no, hay un plazo legal y el fiscal va a justificar. Ahora, lo que ustedes pueden hacer, repito, es una queja contra el fiscal por la inacción, si es que es verificada, o una exclusión fiscal. Pero repito, eso no va a tomar injerencia respecto al proceso. Ahora, una tutela de derechos tendría que haberse vulnerado algún derecho y con eso en realidad el fiscal, digamos, ha sido muy estratégico en convertirlo en un caso complejo. Si bien es cierto, una vez que salga la disposición de caso complejo, esta disposición de complejidad no se puede anular, porque no habría una tutela de derechos para anular la disposición de complejidad. Sobre todo si él va a justificar, pero eso ya será en su procedimiento interno, respecto a por qué se demoró o no en la investigación. Pero no hay tutela de derechos respecto a eso, ¿no? O sea, por la inacción fiscal no hay una tutela de derechos. Excelente respuesta, doctor. A ver, vamos a verificar. No habiendo más preguntas, doctor, como siempre ha sido un honor, doctor, tenerlo con usted. Es un tema muy interesante y ha respondido todas las preguntas, doctor. Por ello, en nombre de Juris.py y de todos los asistentes, quiero expresar mi más sincero agradecimiento al doctor Oscar Durán Fernández por su magnífica ponencia sobre un tema muy interesante que es el control de plazo en audiencia en el proceso penal. Ha sido un verdadero honor, doctor, tenerlo con nosotros. Le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y asimismo puede despedirse de su público y dar algunas últimas palabras, doctor, recomendaciones que podría dar a los abogados, estudiantes, ¿no?, que han estado en sus clases. Muchas gracias, quedo de ustedes para próximas invitaciones y ha sido un honor también compartir con ustedes y sobre todo tener esta interacción porque demuestran el interés respecto a la especialización y a seguir aprendiendo constantemente. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Asimismo, a todos los colegas participantes, aquellos que deseen la certificación de este evento académico, nos pueden escribir al número 900-977-645. Le estoy dejando en la caja de comentarios. Se les va a otorgar un certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este por 24 horas académicas. Asimismo, se les otorga el video grabado, las PPTs y los